hasta la muerte y demuestra que además de ser humano, aún se puede ser persona y ser cristiano, y lo demás el tiempo lo dirá. Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes de Canal 8, Tu Nueva Visión. Una vez más seguimos aquí en la barra cristiana, la hora de pan de vida, el mejor pan del mundo. Y estamos en Canal 8, el mejor canal de la Chontalpa también. Gracias a estas dos empresas que nos patrocinan, que nos apoyan para que la palabra de Dios pueda ser llevada hasta la comodidad de su hogar. Agradecemos a todos y cada uno de nuestros hermanos, amigos televidentes que se dan el tiempo para poder estar un rato aprendiendo, acrecentando su fe, su conocimiento, para poder servir en la obra de Dios. Así que gracias, de verdad, gracias a todos, y queremos recordarle que Pan de Vida, el mejor pan del mundo, está abierto desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche, aquí en Comalcalco, en la Colonia Xochimilco. Ahí puede encontrarlo. Y en la carretera vía corta Comalcalco-Cunduacán, en el kilómetro 22, ahí también. Y allá en Cunduacán también está para servirle. Así que gracias, de verdad, gracias. Tenemos un tema pendiente, no se le olvide, no hemos terminado un tema. La semana pasada tuve necesidad de ausentarme. Ya estamos, hoy vamos a terminar este tema de lo que estamos hablando. Pero antes queremos orar, queremos poner en manos de Dios este tiempo. Y no se le olvide, soy el pastor Andrés López Jiménez de Centro Cristiano de Comalcalco, ubicado en la colonia Solidaridad. Estamos ahí para servirle. Y oramos, Señor, aquí estamos, bendito Dios, reconociendo nuestra inutilidad, Padre. No hay nada bueno en nosotros, Señor, sino solo lo que tú has dado, lo que tú pones, Padre. En este momento te entregamos una vez más todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, bendito Dios, para que dé honra y gloria a ti, Padre. Te alabamos, te bendecimos, Padre. Ponemos delante de ti esta hora, este programa, estas instalaciones, Señor. Los ponemos delante de ti. A todos aquellos que nos están escuchando, bendito Dios, a través de cualquier medio, Señor, gracias, de verdad. Los bendecimos también. Gracias, bendito Dios, por todo y en todo, Padre, por esta ciudad, bendito Dios, que tanto necesita de ti, Padre. Gracias, Señor. Sé que tu bendición será aumentada cada día, bendito Dios, a través de la obediencia a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén, Padre. Amén. Vamos con nuestros patrocinadores y regresamos en un momento. Volvemos en un momento. Bien, pues gracias de verdad una vez más a todos nuestros amigos televidentes. Para nosotros es un honor el hecho de poder estar aquí, de poder servirles. Sobre todo es importante para nosotros el hecho de estar aquí. Y le decía, vamos a terminar un tema que teníamos pendientes. Tenemos por ahí pendiente un tema. Estamos hablando de Moisés, de qué pasó cuando Moisés fue enviado a liberar al pueblo de el Señor. Y cuántas veces nosotros en nuestro ministerio, en nuestro diario servir, cuántas veces pues no nos equivocamos, sino que a veces por la desesperación, la preocupación, el tiempo y muchas cosas, se nos va el tiempo en planes y un sinnúmero de cosas. Hay tanta enseñanza de teología, de hermenéutica, de homilética, de exegética y de todo eso. Y hemos hecho tantos planes, pero cuando verdaderamente vamos a la palabra, vemos lo que Dios hace, pues tenemos que ir aprendiendo, tenemos que ir acomodándonos verdaderamente al propósito y al plan de Dios. Y vimos que Moisés, un hombre imperfecto, un hombre con problemas al habla, fue llamado por Dios para hacer un plan. Tuvo que vivirlo, tuvo que hacer muchas cosas,
pero al final de cuentas, como todos nosotros, nos rehuimos, no queremos hacerlo, ponemos pretexto, no estoy preparado, queremos que envíes a otro. Lo mismo que hizo Moisés. Y por eso estamos aprendiendo, y hoy yo quiero que usted preste atención y tenga a la mano su bolígrafo, por favor. Envíenos un mensaje si usted cree que algo podemos hacer o enriquecer este tema también. Entonces, vamos a continuar porque yo le digo, esto es en beneficio, en bendición de todos aquellos que son creyentes. No pregunto denominación, no pregunto a dónde pertenecemos a Cristo, al Rey de Reyes y Señor de Señores, donde Dios le levantó, eso Él lo sabe y ahí tiene usted que servir. Ese es el propósito, pero necesitamos que verdaderamente esté preparado para eso. Entonces, está el asunto en esos tiempos, se presenta un gran problema. Está el pueblo de Dios esclavo, 430 años que ya estaban profetizados de esclavos en Egipto, y necesitamos solucionar ese problema. Y nosotros los humanos diríamos, bueno, pues hay que hacer un proyecto de liberación humana. Eso sería lo primero que pensamos. Lo llamaríamos, por ejemplo, un PLH, Proyecto de Liberación Hebrea. O cómo sacar a los judíos en 3 pasos. Y ahí estaríamos haciendo números y todo eso. Y luego, pero ¿y los recursos económicos? Pero ¿y están en el desierto? ¿Y cómo les vamos a proveer de agua? Necesitamos pipas, necesitamos dinero para comprar pipas, necesitamos camiones para llevar alimento, y cuántas cosas, porque siempre lo llevamos nosotros lo económico. Le digo, haríamos ese proyecto, haríamos un plan de cómo sacarlos, porque siempre estamos haciendo planes. Cuando se presentó el problema ese tan grave, le digo, 430 años de esclavitud del primogénito de Dios. El primogénito de Dios está secuestrado. La respuesta de Dios a ese problema, ¿cuál fue? ¿Un método? ¿Un proyecto? ¿Un procedimiento? No, la respuesta de Dios fue un hombre, una persona llamada Moisés. Y cuando él pide recursos, dice, ¿y yo cómo lo voy a hacer? No tengo recursos, no sé ni hablar, tengo problemas para el habla, ¿cómo le hago? Dios, ¿qué respuesta le da a Moisés? Una persona le dice, ahí está Aarón y ahí está María. Personas imperfectas como el mismo Moisés. Y usted puede pensar, ¿se equivocó Dios con Moisés? No, Dios no se equivoca. Dios no está cometiendo errores ni escogió al azar, pues quería a Moisés para ese problema y lo quería así, imperfecto. Porque tenemos que entender esto, la respuesta de Dios a un problema también será una persona imperfecta. Y usted puede preguntarse, ¿pero por qué? Bueno, para Dios ese imperfecto es el perfecto para ese problema en el que Dios lo va a llevar. Eso lo tenemos que aprender porque siempre estamos luchando por la perfección, ay, pero es que yo todavía tengo que estudiar, ay, pero es que yo todavía no estoy preparado, ay, pero es que a mí me falta. Yo te digo, si ya Dios puso sus ojos en ti, aunque tú sientas que no tienes la capacidad, ese es lo mejor, porque cuando tú te sientes capaz, no le sirves a Dios. Porque entonces te vas a querer llevar la honra y la gloria. No, esto se hace así, esto se hace así. Yo lo he hecho, yo he así. Y le quitas la honra y la gloria a quien la merece toda. Por eso Él busca imperfectos. No estoy mintiendo. Quiero que verlo. Miren, cuando ya Israel ya es una nación, son rodeados por los madianitas y amalecitas, un ejército 1000 veces superior a Israel, y la población está en crisis, están en ruina absoluta. Dice claramente el libro de Jueces capítulo 6 que el pueblo oró y clamó a Dios estando en angustia y Dios respondió. Ahora, ¿cómo respondió Dios? ¿Les mandó un ejército?
¿Les dio una estrategia de combate? ¿Le mandó misiles? ¿Le mandó aviones de guerra? No. Dios le mandó una persona, y una persona que dijo: yo soy el más pobre de Manasés, el último de la familia, y vivo en un pueblo que se llama Olvido, y soy el último de la familia, el menor. A ese imperfecto envió el Señor. Esa fue la respuesta perfecta de Dios para un problema que no tenía aparentemente solución. ¿A dónde te quiero llevar, hermano? La gente le gusta llegar a la iglesia, y hay iglesias que están llenas de gente que llegan, que se congregan, pero no están cumpliendo la función. Siguen aprendiendo, ya llevaron el discipulado, ya llevaron la enseñanza de X, de Y, de esto, del otro instituto y cuantas cosas, y siguen esperando. ¿Por qué? Porque no se sienten capaz. Y yo le digo, si tú esperas sentirte capaz, no vas a poder servirle a Dios. Entonces es importante que aprendamos a ver esto. La respuesta de Dios a los problemas son personas. En el Nuevo Testamento hay que llevarles el evangelio a los no judíos. ¿Y cuál es la solución? Otra vez, un método. Evangelizando a los gentiles para Dios. Esa es la solución que Dios encontró para que los gentiles recibiéramos el mensaje del evangelio. Claro que no. ¿Saben qué hizo el Señor? Mandó a Pablo, un perseguidor de la iglesia. Tenía muchas enemistades, tenía muchos defectos, era chaparro, era bajito, hasta donde sé, creo que tenía un problema físico. Algunos dicen que era una enfermedad en los ojos, era la persona más imperfecta con un montón de enemistades, pero esa fue la persona imperfecta que fue la respuesta perfecta para un problema que no tenía solución. Entonces, no te ates, hermano, no te ates. Le cuento algo. La humanidad está perdida, ya lo sabemos. Cada día va en debacle, va en caída. ¿Cuál es la respuesta? Un método completo para salvación, una norma más, una serie de leyes más, una religión más, un método por el cual el hombre se salve a sí mismo. Esa fue la respuesta de Dios. Un método, un proyecto, un programa, una campaña, un evento. Esa fue la respuesta de Dios. No, hermanos, la respuesta de Dios, aquí no digo una persona, aquí digo la persona del Hijo de Dios hecho hombre, Jesús, fue la respuesta al problema de la perdición del mundo y de la sociedad. Y te puedo dar miles de ejemplos, pero bueno, te daré solamente otro. En el Evangelio de Juan, en Juan 6, hay 5,000 personas que oyeron a Jesús predicar. Y Jesús, para probar a sus discípulos, le dice a Felipe, porque le dicen, Señor, la gente tiene hambre todo el día sin comer y está con hambre. Y bueno, eso suele suceder. Entonces Jesús, para probar a Felipe, le dijo, denle ustedes de comer. Y Felipe inmediatamente cuantifica. Fíjense bien. ¿Por qué? Porque Felipe, cuando le dice al Señor, denle ustedes de comer, y le dice, 200 denarios de pan no alcanzan. ¿En qué está pensando Felipe? En dinero. ¿Qué hace la mayoría hoy de los siervos? Lo mismo. Es que no hay dinero, tenemos que hacer rifa, tenemos que hacer venta, tenemos que hacer esto, tenemos que recaudar fondos, tenemos que tener porque es necesario. Y luego vamos hablando de un Dios todopoderoso, de un Dios proveedor, de un Dios que suple, de un Dios que sana, de un Dios que restaura, un Dios que bendice. Y ahí andamos desesperados tratando de reunir algún sencillito para poder hacer un evento por la falta de fe.
Le digo, eso es lo que hace hoy la gente. Un problema, cuando hay un problema, inmediatamente cuantifica porque uno cree que la solución al problema es dinero. Pero no es así. Ahora, ¿cuál es la solución del problema para Jesús? Las personas. Las personas. Felipe está pensando en dinero, pero Andrés la pesca, la capta y viene y trae un muchacho. Porque en la Biblia no hablaron de la lonchera o del canasto. No, la Biblia enfatiza en que era una persona que tenía la lonchera y con eso alcanzó para darle de comer a los 5,000, sin contar mujeres y niños. La respuesta de Dios a los problemas son personas y nosotros pensamos que es dinero o métodos o todo el tiempo pensamos eso y ese es el problema. Chucho Soleil, gracias por estarnos viendo, saludos y bendiciones, espero que ya estén tus padres en casa también, a todos un abrazo, a la familia. Escúchame esto, por favor, los problemas del mundo o de su mundo de usted, hay una diferencia, el problema del mundo o el problema de su mundo, su trabajo, su empresa, su relación, su economía, su salud. Dios tendrá una solución para esos problemas. Los problemas de la familia está siendo deteriorada en su concepto, en su esencia misma, está siendo totalmente perseguida, está siendo destruida. Los problemas de la familia o los problemas de mi familia, ese mal genio, el problema con aquel, la división de aquello, la crisis de esto, el conflicto, problemas de la Iglesia Universal o los problemas de su iglesia a la que usted va, a la que pertenece, necesitan solución. Y si clamamos a Dios, estamos seguros que Dios va a mandar la solución. Pero ¿qué pasa si la solución no viene de allá? ¿Qué tal si la solución a los problemas del mundo o de su mundo o de la familia o de su familia o de la iglesia o de su iglesia o de cualquier otro escenario que usted quiera, qué tal si la solución no viene de allá, sino viene de acá mismo? La solución que Dios le da a las cosas no es métodos, es persona. Pero Moisés dijo, Dios mío, te ruego que envíes a otra persona, dijo en Éxodo 4:13. Esa es una señal de que Dios le dijo al que era. Encuentras tú una dificultad y cuando encuentras la dificultad o el desperfecto o un problema y sientes que es algo que debe hacer lo otro, ¿te das cuenta? Pastor Manuel Damián, un abrazo, bendiciones, Dios te bendiga a ti y a tu hermosa familia y a la iglesia que te ha encargado el Altísimo. Entonces le digo, es importante que nosotros aprendamos a ver que la solución a los problemas son personas. Pero siempre pensamos que yo no puedo, ese debe de ser otro. Y si Dios te dice a ti, si Dios te está llamando a algo y tú dices como Moisés, ay no Señor, es que yo no sé hablar o yo tengo otro problema. Cuando te descalificas, es porque eres la persona correcta. Eres la persona correcta. Cuando no te sientes capaz, pero sabes que Dios sí lo puede hacer a través de ti. Porque cuando tú ves y dices, no, pero eso yo no lo he hecho. Ok, pero Él sí sabe cómo hacerlo.
Y si te dejas guiar por Él, Él te va a levantar. Eso es lo que tenemos nosotros que aprender a ver. Entonces, les digo, es importante, cuando te descalificas es porque eres la persona correcta, pero no te descalifiques con mucha insistencia, porque si Dios te escogió así como eres, con todas tus imperfecciones. Y si insistes mucho, saben que la siguiente frase que viene después de que Moisés le dijo eso a Dios, Éxodo 4:14, entonces Dios se enojó. Lo que está diciendo Moisés no era mentira. Tal vez tú digas, como le dijo Felipe, Señor, pero es que un hombre sin dinero no puede dar soluciones. O como me dijo una de mis nietas una vez, abuelo, quiero helado, abuelo, quiero helado, abuelo, quiero helado. Y le digo, hija, no tengo dinero aquí. Y ella me dice, abuelo, no te pido dinero, quiero helado, quiero helado. Así es el asunto con Dios. A veces nosotros, Señor, pero dinero, dinero, dinero. Y Él te dice, yo no te estoy pidiendo, no te estoy dando dinero, yo te estoy dando la solución a un problema. Y yo te voy a decir cómo lo vas a hacer. Yo te enviaré la persona correcta. Juanito, gracias por estarnos viendo. Un abrazo, bendiciones y saludos a la familia. Entonces es importante. Nosotros somos lo que todo lo volvemos dinero. Y el problema no es dinero. Ese es lo que tenemos que aprender. La respuesta de Dios a un problema es una persona. Una persona que va a sentir que no es. Pero una persona que si Dios eligió, Dios no se equivoca. Y si sigues descalificándote, lo único que vas a hacer a conseguir es enojar a Dios. Al que no es bueno enojar, al Señor de señores, al Rey de reyes. Es importante que aprendamos a verlo. Así que la respuesta a cualquiera de los problemas siempre será la misma. Una persona. Una persona. Dios siempre va a buscar una persona. Yo le animo a que analice, a que vea a través de la palabra, que escuche, que apunte, que luego lo medite, porque le digo, siempre estamos pensando, no, ese porque tiene dinero, no, ese porque es que no. Dios siempre envía la solución. Es que a veces nos es muy difícil, pero yo le digo, en el momento necesario, cuando verdaderamente el propósito es de Dios, lo que estás haciendo, Él envía el dinero. Les voy a repetir por si algunos no lo han escuchado. Por aquí, por esta ciudad, había una persona, o hay una persona, un empresario. En esos tiempos no era cristiano. Hacía contratos, pero conocía algo de la palabra. Hacía contratos en empresas y todo eso. Y cuando cobraba, oraba. Y de pronto iba, investigaba qué hora era el servicio, iba y te llegaba y te decía, pastor, traigo un diezmo. Pero tú no te congregues aquí. Sí, pero yo oro y Dios me dijo que usted tiene necesidad ahorita. Y en esos tiempos, hace 25 años, te llevaba 40, 30 mil pesos, su diezmo. Luego no lo volvías a ver, orabas por él y todo lo que quieras. Y luego me encontraba otro pastor y me decía, ¿qué crees? Llegó fulano y me dio un diezmo y era lo que necesitábamos. Porque Dios no te va a dar dinero. Dios da soluciones a través de personas. Esa era la persona que Dios usó para solucionar problemas en la iglesia donde Él está orando. Así que es importante que podamos entenderlo. Isaías capítulo 6, versículo 8 nos dice después, oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Entonces respondí yo. Mire qué diferencia con Isaías. ¿Qué respondió Isaías? He aquí, envíame a mí.
Eso es importante, el poder analizarlo. He aquí, envíame a mí. Mira, yo quiero que sea un rasgo de algo que te pido, que te lleves hoy, te lo ruego. Les va a pasar. Les dije lo de ese Moisés, que sin abandonar su trabajo y su responsabilidad familiar, es capaz de llegar a ese encuentro con Dios y recibir un llamado. Eso es algo importantísimo que tenemos que analizar. Moisés, después de huir de ahí de Egipto, donde fue criado, renunció a su principado y todo eso, y se fue huyendo por lo que hizo ahí. Y se fue al desierto, y allá en el desierto donde estaba, se llevó al rebaño que cargaba y llegó hasta el monte Horeb a hablar con Dios. ¿Y qué creen? Imagínense pensar, no, pero yo cómo voy a ir al monte Horeb y con estos animales en el desierto, no hay pastura, no hay agua, no hay nada, yo no puedo ir así. Pues él llegó allá. Y ese fue el entrenamiento que Dios le dio para que luego 40 años en el desierto anduviera pastoreando la nación o al primogénito de Dios. Eso es algo que a veces no entendemos. Es importante que lo aprendamos a ver. Le digo, y hay que verlo desde ahí. Yo le digo que eso a mí me hace pensar verdaderamente en ustedes. Ese Moisés que una vez recibe un llamado, le trata de sacar la vuelta, le dice, no, Señor, yo no puedo, y yo no sé hablar. Me hace pensar en ustedes. Pero si Dios lo escogió, Dios no se equivocó. Y si quiere conocer a alguien que le sacó la vuelta al llamado de Dios también y que no quería hacerlo, se los presento con mucho gusto. Aquí su servidor. A la edad de 19 años, yo ya trabajando en una empresa, había un pastor que desde aquí, desde Comalcalco, desde la ciudad, iba en bicicleta a atender una misión hasta allá a 25, 30 kilómetros de aquí. Y siempre me saludaba, y un día pasó a verme y me dijo, quiero hablar contigo y quiero orar por ti. Y me tomó y me puso la mano en el corazón y me empezó a decir, tú tienes un llamado de Dios, tú le vas a servir a Dios, tú esto, tú el otro. Me empezó a dar palabra, y ¿saben qué hice? Lo que hizo Sara, lo que hizo Abraham. Me reí. Sí, hombre, cuando yo sea un viejito inútil, que ya yo no sirva para nada, probablemente vaya yo a la iglesia, mientras yo voy a disfrutar la vida. Y él me dijo, Dios te bendiga, y se fue y me siguió saludando. Cuando yo tenía 30 años, 32 años, conocí de Dios. Y cuando él se enteró que yo ya me estaba congregando y que yo ya empezaba a predicar, era su cumpleaños y me fue a ver hasta la casa y me dijo, quiero que vayas a mi cumpleaños y compartas la palabra, porque Dios no se equivoca. Dios me dijo que tú lo ibas a hacer y hoy yo lo veo, y lloramos juntos. Y fui, di testimonio, compartí la palabra en su hogar. Ya él ya murió, hace un rato que ya murió, pero yo tuve la dicha de ir y poder compartirle y decir, Dios no se equivoca. Todo ese tiempo que perdí, me fue mal. Pero en cuanto fui obediente a la palabra de Dios, aquí me tienen hoy con 67 años de vida, feliz de la vida, bendecido por Él. Entonces, si Dios le escogió, Dios no se equivocó. Y si quiere, le digo, conocer a alguien, ese soy yo. Y de lo único que me arrepiento en la vida es no haberle hecho caso en el momento en que me lo dijo, sino que muchos años después tuve que sufrir tanto para poder mirar hacia arriba. Los problemas que Dios soluciona, los soluciona con personas. Cuando tú vienes a la iglesia y ves una necesidad, y piensas, aquí debería haber tal cosa, ¿sabes qué es? Moisés salió y vio que estaban golpeando a un hebreo y se metió mal, pero se metió, y de hecho ese error que cometió terminó llevándolo a lo que tenía que llevar. Así que él encontró la necesidad. Es el primer llamado de Dios.
Y eso es importante el poder analizarlo. Mire, usted va a la iglesia y ve, oye, la iglesia necesita mantenimiento, la pared, mire cómo está eso. Necesitamos nombrar un ministerio. Lo primero que se le ocurre, hay que nombrar un ministerio, un responsable. No. Si Dios te está mostrando a ti, te está haciendo un llamado, hey, esto también es mi casa y tú puedes hacerlo. Así comencé. Yo entendí esta parte, por eso hoy se la estoy enseñando. Cuando yo todavía era congregante, nada más, yo veía la escalera, yo veía el techo, yo veía las lámparas mal, e inmediatamente yo le decía al pastor, pastor, ¿me permite la llave? Venía yo con mis hijos, mi esposa, le dábamos mantenimiento a todo, y yo le decía, a mí mándeme a lavar baño, a limpiar lo que quiera, a pintarle, a arreglarle la electricidad, pero nunca me ponga a predicar allá arriba, porque eso sí yo no lo sé hacer. Y aquí me tiene hoy, porque no lo hago yo, lo hace Él. Chofi, gracias, bendiciones también, saludos a tus hijos, a tu hijo que cumple años, un abrazo, Dios lo llene de bendiciones cada día. ¿Sabes? Por ejemplo, si tú llegas a la iglesia, te sientas en tu silla y encuentras que un tornillo de la silla está mal, es un llamado de Dios, porque la solución para ese tornillo suelto no es un departamento de tornillería y sillas. La solución es una persona dispuesta a hacer eso que Dios le está mostrando. Y tú dices, ¿cómo le hace falta una mano de pintura a la pared? ¿Cómo le hace falta una limpieza a los ventiladores? ¿Cómo le hace falta pintar esto? Dios no se equivoca. Y lo he comprobado con el paso del tiempo. Y eso es importante que lo aprendamos a ver, por favor. Es importante. ¿Por qué? Bueno, quiero ir terminando con esto, pero sí quiero dejarte bien marcado esto, por favor. Analízalo. Quiero bendecirlo de una manera especial. Los problemas que tú veas ahí en tu iglesia, en el lugar donde te congregas, tú eres la respuesta de Dios a esos problemas. El hermano está enfermo y el pastor no lo ha ido a visitar. Ve y visítalo tú. ¿Es tu compromiso? No, pero como hermano, sí. Tienes que hacerlo. El problema que tienes es que estás operando fuera del llamado de Dios, fuera de lo que Dios te llamó a hacer en tu vida. Y entonces tienes problemas. Tienes problemas porque mucha gente quiere que se le dé el púlpito. No, es que yo puedo predicar y hasta mejor que el pastor. Es que yo puedo dirigir la oración. Es que yo puedo cantar la alabanza. Es que yo puedo servir ahí. Es que yo... Y cuando tú puedes, no lo puedes hacer. Porque quien lo hace es Dios. Si tú puedes, pues ya no necesitas a Dios. Eso es algo que tenemos que entender. Lulú, gracias por estarnos viendo. Saludos y bendiciones. Tiempo sin verte. No sé si estás en Cancún o estás aquí en Tabasco. Entonces, le digo, es importante poder entenderlo. Amigos, hermanos, no nos dejemos llevar por favor, por situaciones adversas. No nos metamos en murmuraciones, no nos metamos en conflictos de nada. Usted dedíquese a servirle a Dios. Pero le digo, si tú estás fuera del llamado, tú quieres servir en algo para lo que Dios no te ha llamado, es horrible. Y le voy a poner un ejemplo, quizás a usted le parezca muy drástico, muy irreverente, pero yo le digo, cuando estás operando fuera del llamado de Dios, imagínate lo que sufre o sufriría un cepillo de esos que usan las mujeres para el pelo, para peinarse, y que la mujer agarre y lo amarre a un palo y que lo agarre para trapear. No va a servir la trapeada. Eso no fue hecho para trapear. Eso fue hecho para el pelo. Entonces no le va a servir. Imagínate lo que sufre un palo o madera haciéndola de martillo.
Hay que meter un clavo, algo, y entonces agarras un palo, una madera, y empiezas a darle cuando en realidad lo correcto es un martillo. Entiende esto. Es importante que tú sepas apreciar. Te digo, hay una necesidad. Oye, está sucio el piso del templo. Bueno, yo voy a venir a lavarlo con mi hijo, con alguien, y vamos a lavarlo, vamos a limpiarlo. No digas, necesitamos nombrar un ministerio de limpieza. No. Dios no se equivoca. Dios te está mostrando lo que está necesitando su casa, pero para que tú lo hagas. Ese es el llamado. Mucha gente está esperando. Ay, voy a entrar en 40 días de ayuno porque quiero que Dios me confirme como pastor, como copastor, como líder de no sé qué. Y Dios ya te ha mostrado muchas cosas en las que tienes que empezar, porque siempre tenemos que empezar desde abajo para conocer las raíces. Y no se te olvide nunca de dónde el Señor te ha levantado. Eso no se nos debe de olvidar. Entiende esto, por favor. Tú eres la solución a un problema. Alguien clamó y Dios te envió a ti. Y sí, parece que Dios se equivocó, pero no. Dios no se equivoca. Él manda a la persona correcta y aceptar el reto de ese problema porque le da sentido a tu vida, le da una razón de ser a tu existencia. Las necesidades que veas en la iglesia para empezar a ejercer es un llamado de Dios para ti. No esperes, por favor, no esperes. Jessica del Ángel, gracias, bendiciones, un abrazo. Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y a la iglesia a la que perteneces. Es importante, hermanos, porque le digo, a veces vemos y lo que hacemos es criticar. Mira cómo está ahí, todo sucio, hermano. Ay, Dios mío, de veras que esto ya da hasta pena. Dios te está diciendo, hey, no han tenido tiempo. A veces el pastor es el barrendero, el limpiabaño, el pintor, el electricista, el carpintero, el consejero, el que visita, el que predica, el que dirige la oración, el que dirige la alabanza, el que arregla los desperfectos. Y todavía exigen más y más y más. Y la iglesia está ahí con gente que llega el domingo y ve limpiecito y oloroso y dice, ¡ah, qué cómodo! Pero ¿sabes cuánto trabajo hay detrás? Entonces yo te digo, no sé cuál sea tu manera de ver en la iglesia o qué piensas del ministerio. ¿Tú piensas que el ministerio o el servicio a Dios es solamente el profeta, el apóstol, el pastor, el evangelista, el maestro? Yo te digo, el que levanta una silla, el que acomoda, el que limpia el baño, el que ve una necesidad y la está haciendo, esa persona está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque todo lo que hay ahí pertenece al reino de los cielos, a la obra de Dios. Y necesitamos involucrarnos. Yo le digo, pues a todos le llamamos ministerio, ¿verdad? Aunque no debe de ser. Solamente están estipulados 5 ministerios. Pero no espere que yo quiero estar en el ministerio de alabanza. Es decir, tú quieres estar, pero Dios ¿a qué te está llamando? Eso es lo primero que tenemos que hacer. ¿A qué me está llamando Dios? ¿Qué es verdaderamente la necesidad que hay y que yo tengo que ver para poder involucrarme y meterme conforme al propósito de Dios? Es que a mí me gusta muchísimo la oración y yo quisiera hacer, pero ¿es tu llamado? Imagínate que hay una brocha para pintar y esa brocha no la estás usando para pintar. Esa brocha la estás usando para martillar, la estás usando para calzar algo, para poder sostener, no sé, a veces el refrigerador se deladea, algo se deladea y le metes la brocha para un calce ahí. Cuando esa brocha fue hecha,
para pintar las paredes, para limpiar, sacudir polvo, para hacer cosas maravillosas a lo que fue diseñado. Tú fuiste diseñado por un Dios todopoderoso. Tú tienes un llamado, un ministerio. Tú tienes una bendición que Él te dio. Y no te aferres a querer imitar a nadie. Haz lo tuyo, lo que Dios te dio, y lo harás perfecto para Él. Y Él se glorificará a través de tu vida. No esperes, por favor, a decir, ay, me gustaría cantar como canta fulano. Me gustaría predicar como predica fulano. Me gustaría tocar como toca fulano. No, Señor, yo quiero ser el Hijo de Dios que Él envió a esta tierra con los dones y virtudes que me dio. Esos son los que yo quiero ejercer, porque para eso fui mandado a esta tierra. En el libro de la vida están escritas todas las cosas que debían de acontecer. Por eso hay iglesias donde a veces los ministerios, los servicios están de cabeza, porque está alguien que no ama lo que está haciendo, que no le gusta hacerlo, pero por tener un lugar, ahí está. Porque siempre les gusta aparecer arriba, allá, cuando digan todos los hermanos que están en servicio y pasen, le vamos a orar por ellos. Y ahí vas, pero a lo mejor estás como una brocha, no pintando, sino cargando. Y eso no fue diseñado para ti. No te equivoques, no te equivoques. Muchas veces no es lo que tú amas. Es lo que Dios te dijo que tienes que hacer, lo que Dios te muestra. Eso es importante, el hecho de poder analizarlo. Yo le digo que a veces suena a soberbia, pero tenemos que usarlo como ejemplo, porque ese es el propósito. Mire, yo salgo a veces a una tienda, a una plaza a comprar algo, y de pronto veo a alguien triste, con la cabeza agachada, meditando o con unas lágrimas en los ojos. Inmediatamente mi espíritu o el Espíritu Santo me redarguye. Y corriendo el riesgo de que me insulte, que muchos me han insultado, ir y abrazarlo y decirle, ¿te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas algo? ¿Quieres contarme qué te está pasando? ¿O solamente quieres llorar? Aquí está mi hombro. ¿Quieres consuelo? Clamamos al Espíritu Santo que te consuele. Es así. A veces queremos, no, pero es que yo necesito un ministerio. Yo le digo, el servirle a Dios, donde quiera que tú andes, siempre habrá una necesidad que Dios quiere que tú la suplas. No porque estás capacitado, sino porque Él te dio la virtud, Él te dio el talento. Por eso Él no se equivoca. Cuando Moisés le dijo, Señor, yo no puedo, envía a otro por favor, porque yo no sé hablar. ¿Qué le dijo? Señor, ¿se enojó? Sí. Ahí está Aarón y ahí está María. Pero si yo te estoy enviando a ti es porque yo sé lo que voy a hacer. No lo vas a hacer tú, lo voy a hacer yo. Entonces, cuando tú te sientes que no lo puedes hacer, es porque lo quieres hacer tú con tus fuerzas. Pero cuando algo lo ves imposible y Dios te dijo, hazlo porque Dios va a proveer todo lo necesario. ¿Cuántas locuras hacemos los siervos de Dios sin dinero y en el nombre del Señor? Hace 10 años se me ocurrió a mí hacer una campaña de jóvenes en estas vacaciones, y reunimos más de 300 jóvenes en la montaña. No había energía eléctrica, todos llevaron casa de campaña, darle de comer a 300 jóvenes 3 comidas, llevar gente, cuidarlos en las noches. Se fue la luz, después el último día empieza a caer granizo, las mamás llamaban por teléfono, ay, mi hijo, mi hija, mi niña, mi niño, ¿qué le va a pasar? Y aquellos muertos de risa. ¿Por qué? Porque habían recibido la bendición de Dios, la palabra de Dios, y tienen algo que contarle a sus hijos
hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, si Dios se los permite. Porque en medio de todas esas cosas, cuando Dios te dice, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Él se encarga de proveer. Pero ¿cómo provee? Con personas. Vamos a orar, hermanos, y yo quiero animarte. No lo tomes como un llamado de atención. Yo te digo, cada necesidad que Dios te muestre en la iglesia o en el lugar donde estés, es que te está diciendo, arréglalo, corrígelo tú, que para eso te he puesto aquí. Padre, tu palabra es bendición, tu palabra da alabanza, tu palabra da gloria, poder, misericordia. Y hoy, bendito Dios, pongo delante de ti a todos aquellos, Señor, que nos están escuchando y los que luego van a escuchar diferido. Obra, Señor. Obra en cada uno, Señor. Aviva el fuego de tu amor en cada corazón, bendito Dios. Que verdaderamente, Señor, podamos entender que el servicio no es solamente estar arriba, Señor, sino aún abajo. Porque muchas veces lo más pesado le toca hacer es que tú has levantado, bendito Dios, para sostener el ministerio y para sostener tu casa y todo lo que tú quieres, bendito Dios. Yo te bendigo, te alabo, bendigo a todos y cada uno de mis hermanos que nos han escuchado el día de hoy y los que nos van a escuchar. Glorifícate, Padre. Levántalos, da sabiduría, pero sobre todo, bendito Dios, que sean obedientes, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos con nuestros patrocinadores y regreso para despedirme. En un momento volvemos. Ok, gracias hermana Leticia. No sé si está en Ciudad del Carmen o si está aquí. Gracias, le bendecimos. Gracias, Iván, también. Gracias por estarnos viendo. Gracias a todos, de verdad. Algunos les contestaré en privado. Sus preguntas, no se preocupen, llegando a casa les contesto. Bendiciones a todos. Gracias a Pan de Vida, el mejor pan del mundo. Gracias a Canal 8, el mejor canal de la Chontalpa. Gracias a todos, de verdad. Reciban un abrazo. Nos vemos el próximo martes. Y no se despegue de su televisión, que Dios quiere seguir hablando a su vida. Este es tiempo de recibir la palabra de Dios. Así que en este canal y en este día, Dios tiene mucho que hablarle. Bendiciones a todos. Nos vemos la próxima semana. Sella el pacto, cuídalo como un tesoro y defiende tu promesa como el oro. No desmayes, permanece siempre fuerte, sobrevive, sé coherente hasta la muerte y demuestra que además de ser